elegido nos vamos a encontrar solamente con el nombre y el calificativo que se le da a Dios aquí como Elohim, es decir, Dios. Vamos a encontrar, ese va a ser el tema recurrente en el capítulo 1 hasta el versículo 2, versículo 4. Usted va a notar eso y usted va a tomar en cuenta ese dato que no se puede pasar por alto. Quien habla allí va a ser Elohim, 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 Elohim. Y dijo Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim. Es decir, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, porque Elohim es la palabra que se traduce para Dios. Dios. Entonces, nosotros vamos a ver que hasta el capítulo 2, versículo 4, en su primera parte, se va a hablar acerca de Elohim. Pero, cuando nosotros vamos al capítulo 2, versículo 4, en su segunda parte, la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2, dice, el día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos. Fíjese que en el capítulo 1, versículo 1, se nos va a hablar que en el principio hizo Dios, o hizo Elohim los cielos y la tierra. Observe como en el capítulo 2, verso 4, en su parte B, la fórmula se invierte y se agrega el nombre del Dios del pacto a Elohim. Dice, el día en que Yahvé o Yahweh, el día en que Jehová, como usted quiera llamarlo. Entonces, observe que aparece ahora el nombre de Jehová, Dios. Ya no es solamente Dios, sino Jehová Dios. Ojo, no estoy hablando de dos dioses. Estamos hablando del mismo Dios, pero ahora se está presentando con el nombre del Dios de la alianza, con el nombre del Dios del pacto, con el nombre que se va a dar a conocer en buena parte de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces observe que mientras en el capítulo 1 era Elohim, ahora en el capítulo 2, verso 4, parte B, se nos va a decir Yahweh Elohim, es decir, Jehová Dios. Entonces, a diferencia del capítulo 1 que hablaba de Dios, ahora se presenta primero el nombre de Yahweh y luego Elohim. Ahora, observe que la fórmula de creación también aparece invertida. En el capítulo 1, verso 1, se habla de la creación de los cielos primero y luego la tierra. Aquí en el capítulo 2, verso 4, parte B, dice, el día en que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Mientras el capítulo 1 presenta primero a los cielos, el capítulo 2 va a presentar primero la tierra y luego los cielos. Por lo tanto, la visión del capítulo 2 no es cosmogónica, estrictamente hablando. El texto no responde a dimensiones universales, sino a una dimensión centrada en la creación del hombre. Esto nos pone a las claras, amados hermanos, ante tradiciones distintas, y nosotros tenemos que estar atentos a estos cortes o a estas suturas, porque aquí se van a marcar pensamientos teológicos distintos presentados por el Espíritu de Dios, que muchas veces nosotros no somos conscientes de esto y por esta razón nos perdemos mucho de lo que los textos bíblicos nos quieren decir. Fíjese que el hombre del capítulo 1 aparece el sexto día y primero son creados los animales. El del capítulo 2 no está centrado en días, primero es creado el hombre y luego son creados los animales y son traídos al hombre
para que éste les pueda dar nombre, y en este nombre él toma autoridad sobre ellos. De tal manera que con esto en mente, con una idea, un trasfondo más o menos claro, nosotros estamos en condiciones de entrar a la lectura de estos primeros versículos a partir del capítulo 2 del Génesis, versículo 4 en su parte B. Es decir, el día en que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos, no había ninguna planta del campo. Mire la condición de la tierra. No había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo. Mire cómo la tierra está a la espera del hombre, está a la espera de la acción del hombre para que pueda transformar las condiciones del suelo, las condiciones de la tierra. Nosotros vamos a pasar un tiempo estudiando esto, a fin de que nosotros podamos entender el texto dentro del contexto, dentro del mundo y la cultura, las ideas que lo ven nacer. Esto es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista. Lamentablemente, muchas veces la Biblia se interpreta a despacho y capricho y despecho de quien esté leyendo. Nosotros no necesitamos en la iglesia ventrílocos, ni tampoco necesitamos gente que haga turismo textual. Necesitamos gente que se acerque a los textos bíblicos y haga investigaciones serias. Y a partir de esas investigaciones podamos descubrir el dato inspirado, el dato revelado, el dato que edifica, el dato que exhorta, y de eso es lo que se va a alimentar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se puede alimentar de nuestras ideas, tiene que alimentarse del dato revelado. De manera tal pues que vemos la condición de lo que era la tierra anteriormente, antes de que hubiera hombre. Mire que en el capítulo 1, es bueno ir viendo esto, irlo contrastando, porque en el capítulo 1 el problema que Dios tiene para poder crear es el agua. Y en el capítulo 2, la dificultad que tiene la tierra es que no tiene agua. Estamos hablando de condiciones completamente distintas, porque estamos frente a pensamientos teológicos completamente distintos. Ahora, fíjese lo que sucedía. En el verso 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Estamos hablando de una tierra estéril, inhóspita. Si nosotros nos ubicamos en el contexto geográfico donde se está describiendo esto, está marcado por los ríos, está marcado por situaciones que en su momento iremos viendo, pero lo que quiero ir dejando claro es que era una tierra estéril, era un suelo muerto, era un suelo improductivo, era un suelo rebelde, era un suelo salvaje. En el verso 7 dice, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Este es el primer pensamiento que nosotros encontramos aquí en el autor bíblico. El segundo pensamiento tiene que ver con la acción de Dios por plantar un huerto, y eso lo vamos a ver nosotros después. Lo vamos a ver como una promoción de Dios al hombre. ¿Cuál es la promoción? La promoción es que Dios lleve al hombre al huerto, pero el hombre no es del huerto, la humanidad no es del huerto. Bien, aquí hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos prestarle atención. Entonces, fíjense el origen de la humanidad aquí, el origen de la humanidad. Entonces, ok,
el origen de la humanidad aquí. Nosotros lo estamos viendo que su procedencia es del suelo. Entonces, vamos a detenernos a estudiar esto aquí, pero antes vamos a identificar nuestra estación. Vamos a hacer una pausa y, Diego, vamos a hacer una pausa y al retorno de la pausa nosotros continuamos con el tema que estamos compartiendo. Hoy estamos hablando acerca del hombre y la visión que la Biblia tiene de él. ¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios, porque Jesús siempre llega a tiempo, cuanto más desesperado yo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Oh, gracias Jesús, porque cuando más desesperado yo estaba, llegaste tú, y he comprendido que no te adelantas, que nada, que Jesús siempre llega a tiempo. Gracias Jesús, ya no estoy solo, no estoy solo, porque aquí llegó Jesús, lo estaba esperando, y él
celebrarlo, levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Mi Jesús siempre llega a tiempo. No te apartes de tu bendición. Continuamos en su programa Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Queremos darle paso a la mensajería de texto. Diego, ¿tenemos mensaje de texto? Ok, vamos a habilitar la mensajería de texto y a recoger las impresiones de la audiencia en esta mañana. Por aquí le colocan, pastor. Buenos días. Pido una oración de liberación y fortaleza para Gabriel Alejandro Conza, ya que está pasando por un problema judicial, y fortaleza para su mamá, para la verdad salga a la luz en el nombre de Jesús. Amén, claro que sí. Otro mensaje por aquí nos dice: gracias por invitar a compartir con toda esta gente maravillosa la palabra de nuestro Dios. De verdad que me gocé con usted. Bendiciones a todos. Soy Romero. Amén, el explosivo. Pastor Romero, gracias, pastor. Bendiciones. ¿Qué día fue creada la mujer? Gracias, hermana Marian de Cuba. Amén, gracias, hermana Marian. Bueno, no aparece el día. Si nos atenemos al capítulo 1, obviamente el sexto día. Pero en el capítulo 2, que nosotros estamos estudiando, la creación no está, o lo que se narra no está basado en días, no aparece en la expresión días. En el capítulo 2, donde estamos estudiando, si nos atenemos al capítulo 1, repito, por el capítulo 1, la creación tanto para el hombre como para la mujer es el sexto día. Buenos días, pastores. Buenos días, Pastor Henry. Le bendecimos sus estudios. Nos bendice, soy el hermano Chaparro desde Rangel. Muchas gracias, amado hermano, qué alegría saludarle en esta mañana. Claro que sí, gracias, hermano, por el comentario. Buen día, pastores. Si Dios creó todo en el mundo, ¿quién creó a Dios? ¿Quién es el Padre de Jehová? El Padre de Jehová. Bueno, hermano, mire, quiero decirle que en lo que es la teología hebrea, y es lo que nosotros conocemos acerca de la Biblia, no se plantea ese tipo de preguntas que nosotros nos podemos plantear. Ningún texto de la Biblia se plantea quién pudo haber creado a Dios. Y al no planteárselo, no, obviamente la Biblia no da una respuesta. Lo que sí afirma la Biblia es a Dios como creador. Dios no tuvo principio y tampoco tendrá final. Dios es la causa y origen de todas las cosas. Ok, nosotros continuamos entonces y estamos viendo con mucha atención estos primeros versículos del capítulo 2 del libro del Génesis, del 4b hasta el versículo 7. Nosotros entonces necesitamos estudiar lo que es la afirmación antropológica de la Biblia, lo que la Biblia tiene que decir con respecto al tema del hombre. Es una
es una respuesta importante para nosotros. Y tenemos que afirmar por toda la calle del medio que aparece como criatura de Dios. Entonces, los documentos que tenemos disponibles obviamente son los que encontramos en la Biblia, por supuesto, y estamos viendo los primeros capítulos, nos estamos deteniendo a la altura del capítulo 2, porque aunque parezca mentira, o aunque cueste creerlo, dicen los exégetas, los que saben, que el capítulo 2 es anterior incluso al del capítulo 1. Sin embargo, nosotros nos cuesta asimilarlo porque, bueno, aparece allí primero el capítulo 1, luego el capítulo 2, pero mire, cuando usted hace un libro, lo primero que pone en el libro es el final. Es decir, usted primero la introducción es el final o el resumen de todo lo que usted quiere expresar a lo largo del libro. Así que bueno, hay que prestar atención a estos elementos. Entonces, antes de nosotros abordar el tema, necesitaríamos ver los términos, precisar los términos que lo que es la doctrina bíblica entiende por hombre, expresada en el Antiguo Testamento, en qué términos se emplean para expresar la realidad humana. Nosotros debemos ver que es importante ir al Antiguo Testamento para luego verlo en el Nuevo Testamento, sobre todo porque el desarrollo de lo que es el Antiguo Testamento se hace en periodos de tiempo más largos y en ambientes geográficos más amplios. Mientras el Antiguo Testamento tiene más o menos una historia de 1200, 1500 años, desde el momento en que se empieza a consignar por escrita la revelación de Dios, no así el Nuevo Testamento, cuyo periodo de formación es de apenas 100 años. Entonces, la etimología que nosotros tenemos, es decir, estudiar el origen y el significado de las palabras en el Antiguo Testamento, siempre va a ser una tarea más ardua, más acuciosa, más juiciosa con respecto a los significados que pueda entrañar. Lo otro es que la cultura es bastante distinta. La cultura del Nuevo Testamento, sobre todo en el periodo, en el contexto gentil, que es donde nos ubicamos nosotros, a el contexto hebreo o el contexto de la media luna fértil. Fíjense ustedes que nosotros leemos y escribimos de derecha a izquierda, nosotros leemos y escribimos siempre los judíos leen y escriben al contrario de lo que nosotros leemos y escribimos, porque estamos hablando de otra cultura, desde otra cultura, estamos hablando de otro mundo, de otra cultura, y por lo tanto a la hora de nosotros poder ponernos en contacto con lo que ellos quieren transmitirnos, siempre será muy, pero que muy útil, en primer lugar, intentar conocer su trasfondo cultural, su mundo, sus ideas, que quisieron comunicarnos. Entonces, el modelo antropológico, la visión del hombre que opera en el Antiguo Testamento, es una visión a la cual nosotros debemos atenernos, porque no podemos usar la Biblia y expresar nuestras ideas acerca de la humanidad, obviando las ideas de los textos bíblicos, que son los que en todo caso, de los que nosotros aprendemos y enseñamos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, porque a pesar de esta disparidad de tiempo, porque, bueno, imagínense, más o menos 1500 años de historia para el Antiguo Testamento, sin embargo, el tema del hombre se mantiene estable. Esa visión que se tiene acerca del hombre se mantiene estable a lo largo de esos 1500 años, de tal manera que es muy importante prestarle atención a esto. Así que, ¿cuál es la idea que tiene la cultura hebrea o el Antiguo Testamento se hace acerca del hombre? Bueno, se emplean tres términos que yo quisiera que usted tome nota de ellos. La palabra hebrea basar
palabra que significa carne, la palabra hebrea nefesh, palabra que ha sido traducida como alma o como vida, ¿ok? Nefesh, y ruaj, palabra que se traduce como viento o espíritu. Entonces son estos tres términos los que nos interesan a la hora de nosotros estudiar lo que el Antiguo Testamento tiene que decirnos con respecto al tema del hombre. Basar, nefesh y ruaj. Ninguno de estos términos tiene una equivalencia precisa en nuestros idiomas, y de allí la dificultad de poder entender qué quisieron decir ellos cuando hablaron del hombre, porque al no tener una equivalencia semántica, al traducir la palabra, entonces la palabra deja, es como si la palabra que nosotros tenemos disponible no alcanzara a desentrañar esa realidad o ese misterio que la Biblia le llama hombre. El término basar, nefesh y ruaj es el contexto de la lengua fuente, de la lengua madre, de la lengua original, pues. Mientras que lo que nosotros traducimos, hombre, alma o espíritu, muchas veces se queda corto. Ninguno de estos términos tiene una equivalencia precisa en nuestras lenguas modernas, lo cual ilustra que nos encontramos ante una brecha o una distancia semántica, una distancia en cuanto a los significados que nosotros adjudicamos o atribuimos, no alcanzan a llenarlos, a traducirlos completamente. Entonces, prestar atención a esta distancia que hay entre un concepto, por ejemplo, el concepto de bazar. ¿Qué entiende nuestra cultura por bazar? Bueno, el texto griego puede traducir sarx o puede traducir soma. Y por lo menos en el caso del soma, que es la palabra para cuerpo, mientras el texto griego hace referencia, el griego hace referencia a una parte del hombre, cuando el hebreo habla de basar, no está hablando de una parte del hombre, está hablando del hombre completo. Entonces, fíjense ustedes las diferencias que hay. Entonces, hay una distancia y hay que prestar atención a esa distancia. ¿Cómo entendían ellos lo que es la antropología o el aspecto del hombre? Interesante lo que nosotros vamos a tener que ir viendo, porque usted va a ver aquí en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre, ojo, y allí el término hombre no está haciendo referencia a sexo, está haciendo referencia a una realidad más compleja, incluida una naturaleza espiritual. No está hablando allí del macho o de la hembra, no, está hablando del hombre. Los dos sexos están en él todavía. Bueno, en su momento iremos explicando eso, pero es un dato al cual nosotros hemos prestar atención. Hablamos del hombre, allí no estamos hablando del macho ni de la hembra. Recuerde que la hembra está ahí todavía. Entonces, en su momento nosotros vamos a ir viendo eso. Entonces, fíjense ustedes cómo hay distancias que a veces nosotros no le prestamos atención, solamente cuando nos detenemos en los detalles y estudiamos el texto dentro de su contexto, empiezan a salir a la luz elementos que antes habían estado en las sombras, no eran objeto de nuestra atención. Entonces, el vocablo basar significa carne, la carne de cualquier ser vivo, tanto la del hombre como la del animal. Tanto el hombre es basar como el animal es basar. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que muestran los textos bíblicos, eso es algo que nosotros debemos tener presente. La palabra basar entonces significa carne, cualquier ser vivo, sea hombre o sea animal. Isaías 22:13, 44:16, Levíticos 4:11, 26:29, de tal manera que
aquí se está designando al ser viviente en su totalidad, no a una parte de él. Así que cuando la Biblia llama al hombre carne, no se está refiriendo al cuerpo separado del alma o al cuerpo que tiene un alma dentro, no, se está refiriendo a todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, sin que le falte ninguna parte de él. Esto es algo que nosotros debemos prestarle atención, porque no es lo mismo que cuando un griego habla del cuerpo, no está hablando de todo el ser humano, sino que está hablando de una parte del ser humano. Entonces, no podemos nosotros adoptar ideas o meter ideas en el texto que el texto sencillamente no admite, y esto es algo en lo que nosotros debemos detenernos. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos anacronismos teológicos, es decir, interpretamos textos bíblicos fuera de época. O sea, meto mis ideas, mi visión en el texto bíblico, y resulta ser que el texto bíblico no puede dialogar con mi idea. Mi idea está contaminada. Yo debo salir de esa idea. ¿Cómo voy a salir yo de esa idea? Cuando voy a la Biblia y estudio y entiendo el texto dentro de su propio mundo, dentro de su propia época, dentro de su propia cultura. Son cosas que nosotros debemos tener presentes para no caer en flagios semánticos, despojar el texto de las ideas que originalmente tuvieron. Este es el primer error para la falsedad, para que el diablo entre. Por allí viene la primera causa del error, la primera consecuencia. Satanás toma el texto y lo saca del contexto. Satanás es especialista en eso. Usted lo va a ver en el capítulo 3, que la serpiente es astuta y ella se vale solamente de lo que Dios ha dicho. Ella empieza por ahí. Entonces va a ir distorsionando las cosas. Así pues, la palabra basar hace referencia a el hombre entero, aunque traduce carne, y puede hacer referencia tanto al hombre como al animal. Entonces hay un vínculo de familiaridad entre el hombre y el animal. Este vínculo es biológico, ¿ok? Nosotros vamos a ir viendo que hay una diferencia, pues el tratamiento de la Biblia le da una diferencia a la creación del hombre de la creación de los animales. Pero tanto el hombre como el animal es basar, carne. Entonces, la carne es la manifestación exterior de la vitalidad orgánica, es decir, la carne manifiesta, pues, por fuera de que por dentro hay una vida activa, ¿ok? Designa el hombre entero, no una parte de él. Y lo otro es que la palabra basar sugiere a menudo debilidad, no solamente debilidad física, sino también debilidad moral, fragilidad, lo que es caduco, inherente. Esto es propio de la condición humana. La carne no solamente indica entonces el hombre entero, sino que el hombre es débil físicamente y también es débil moralmente. Va a mostrar que dependemos absolutamente de Dios. Esto es algo que nosotros debemos tener claro. Miren, son los griegos los que tienen una visión dualista de los seres humanos. La teología hebrea no concebía al hombre con visiones dualistas, que por cierto son bien negativas, como en su momento nosotros iremos viendo. Entonces, la dialéctica latente aquí es la de creador-criatura. Nuestra fuerza viene del creador, la debilidad es propia e inherente de la criatura, a diferencia pues de
del pensamiento griego, que el pensamiento griego en su dualismo veía virtudes en el alma, en la puché, el alma. Ellos veían la virtud era en el alma. De hecho, el alma era divina, porque el alma ni nacía ni tampoco podía morir. Imagínese usted, eso, hermano, es completamente antibíblico. La Biblia pues no enseña eso por ninguna parte. La Biblia enseña que Dios es el único que ni tiene nacimiento ni tampoco tendrá muerte jamás. Quien afirme otra cosa, bueno, que vea cómo discute con los textos bíblicos, ¿no? Pero nosotros no estamos dispuestos a discutir eso. Entonces, tener en cuenta eso nos puede ayudar a nosotros bastante. Vamos a ver la nefesh o lo que se traduce como vida, como alma viviente. Esta es la noción central que la visión bíblica tiene acerca del hombre. Fíjense que etimológicamente, en el inicio, esta palabra significó garganta, cuello, órgano de la respiración. Ese fue el significado de la palabra nefesh, garganta, cuello, el órgano de la respiración. Debemos nosotros ser conscientes de esto, porque estaba relacionado con el aliento de vida, con nuestra capacidad de respirar, De allí eso toma el sentido de principio vital o vida común a hombres y animales. Entonces la nefesh es el centro vital inmanente del ser humano. Fíjense ustedes que la nefesh, o lo que se entiende por alma, en el mundo hebreo no es una entidad puramente espiritual, al estilo de Platón, no. En el Antiguo Testamento aparece 755 veces y 680 veces. La versión de los 70 traduce y explica qué significa hombre, no qué significa una parte del hombre, sino qué significa hombre. Vamos a darle paso a la mensajería de texto, que estoy seguro que nos quieren decir algo importante. Por aquí nos dicen, buen día, bendiciones, saludos a todos mis hermanos de Efesios 2:20. Xiomara. Amén, gracias, hermana, bendiciones. Por favor, no lea este mensaje, ok, no lo leo. Se ha referido un día de Dios, 1000 años para los hombres. Amén. Pastor, ¿puede repetir el texto bíblico de Levítico, por favor? Wow, yo di varios textos. Ya lo voy a ir buscando, continúa. Son... ok. Levíticos 4:11 y 26:29. Ok, entonces observen que la nefesh para el hebreo, que sería lo que traducimos como alma, no se refiere a una parte del ser humano, sino al ser humano completo. De las 755 veces que la palabra nefesh hebrea está presente en el Antiguo Testamento, 680 veces traduce como vida, como hombre. Y aún así la traducción queda insuficiente y algunos piensan que es hasta desorientadora, porque no alcanza a llenar el significado de lo que el texto está indicando. Entonces, la nefesh está afectada permanentemente por una corporeidad. La nefesh, nosotros debemos tener claro que se está hablando para hablar del hombre completo, no de una parte del hombre. El hombre es una realidad completa. La nefesh es todo el hombre, no una parte de él. Eso es lo que enseña la teología hebrea, eso es lo que enseña la teología bíblica. No remite a una parte nuestra, no, sino
que está hablando de todo nuestro ser. En el punto griego se hace la diferencia cuerpo y alma, y eso se suma para dar como resultado el hombre completo. Pero en el caso hebreo, no. En el caso hebreo, la palabra nefes engloba lo que es todo el ser humano. El hombre, en el mundo hebreo, la nefes no tiene un cuerpo, la nefes es el cuerpo. Eso nosotros debemos tenerlo claro. La nefes no tiene un cuerpo, no tiene, es decir, el alma no tiene un cuerpo, el alma es el cuerpo, todo el hombre entero, ¿ok? Entonces, nosotros debemos tener esto más o menos claro, que esto es lo que entiende el mundo hebreo desde el punto de vista bíblico. Sucede que Dios sopló y nosotros tendremos que ver en su momento, pero bueno, este tema lo vamos a seguir nosotros tratando, el tiempo se está agotando para nosotros y lo vamos a ir tratando con todos los cuidados pertinentes, con todos los cuidados posibles, lo vamos a ver vamos a ver los términos dentro del contexto. Hoy lo que hicimos fue tomar una introducción al tema, y el día de mañana nosotros vamos a estarnos metiendo más en el mundo del texto dentro del contexto. Así pues que muy atentos, porque vamos a estar estudiando con respecto a lo que tiene que ver la nefesh, esta creación del hombre del suelo de la tierra. Adán viene de Adamá, y nosotros vamos a ir viendo que el hombre viene de la Isha, la mujer viene de Ish, del hombre. Nosotros el día de mañana pues vamos a ir viendo este tipo de elementos muy importantes, los cuales a veces no les damos la importancia que ellos requieren. Bien, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación, señor Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, y quien tuvo el placer de hablar para ustedes, el pastor Henry Contreras. Será hasta el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones. Hoy puede ser un gran día si tan solo te propones recibir a Dios en tu vida, dar paso a sus bendiciones. Hoy puede ser un gran día, de esos que Dios ha inventado para traer a tu vida todo lo que has anhelado. Hoy puede ser un gran día para ti, en el que sus promesas se han de cumplir, si tan solo confías, si tan solo confías. Hoy puede ser un gran día, recíbelo, tan solo pon tu vida en los brazos del Señor, y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos. Hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día.